Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, Siempre es importante orar, permanecer conectados con Dios y más y más y más en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos muy peligrosos para el mundo, tiempos peligrosos para la iglesia, donde se nos viene imponiendo una agenda y que es de antivalores, una agenda que va contraria a la palabra de Dios y donde la cristiandad está siendo presionada a aceptar esta nueva agenda mundana, satánica, diabólica, donde tenemos que acostumbrarnos y aceptar y supuestamente a resignarnos a que esta nueva cultura, anticultura, que es totalmente antibíblica, la tenemos que aceptar, que la aceptemos, que bendecirla casi, y entonces para que estemos tranquilos con los que nos imponen la agenda. Y lo que pasa es que esta agenda es una agenda mundial, es una agenda internacional. Eh, Hoy batallamos con aquellos pensamientos que quién será el anticristo, que es la bestia. Muchos teólogos dicen que la bestia ya fue creada, que la bestia es prácticamente todo un sistema de computadoras que tiene la capacidad de almacenar todo tipo de información a nivel mundial. Y donde se nos dice que, así como se hace en China, donde cada persona prácticamente es vigilada, donde se le rastrean todo lo que compra, si habla mal del gobierno, se le rastrea aunque no esté haciéndolo en público ni a través de las redes, y si habla con otras personas al lado suyo de su familia o amigos y habla mal del gobierno, el celular está escuchando todo y está pasando toda la información de las conversaciones a esa gran computadora. Pero todo esto ya está también en toda Europa, en todo Estados Unidos, Canadá, y donde nosotros andamos uno de estos celulares, ¿cómo les dicen? Celulares inteligentes. ¿Sabe por qué les dicen inteligentes? Porque los bandidos son capaces de ser activados para que a medida que siempre y cuando tiene una batería, una cámara y un micrófono, él está captando todo lo que nosotros hablamos, lo que nosotros vemos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, lo que miramos, lo que leemos. Tiene acceso a nuestras fotos y sabe prácticamente todo lo que nosotros decimos y hacemos y casi lo que pensamos, ¿verdad? En otras palabras, nosotros tenemos que ser consecuentes. Esa bestia ya está creada. ¿Y por qué prepararnos en lo que dice la Biblia de la guerra de Gog y Magog, del oso, del gran dragón? Es porque estamos viviendo tiempos así, tiempos de guerras. Esa guerra en Rusia no se le ve que vaya a tener un final positivo. De hecho, es una gran matanza. Esa guerra de Ucrania es una matanza en ambos lados. Y por una parte uno defiende su postura de que los gobiernos occidentales lo tienen acorralado con demasiadas bases militares, de que Occidente lo tiene, ya se le metió a Ucrania, que dijo que no iba a hacerlo miembro de la OTAN. Sin embargo, hoy Zelensky de Ucrania firmó la petición donde solicita a la OTAN, a los países miembros de la OTAN, que lo hagan ya parte
de la OTAN, de los países miembros de la OTAN. Entonces, Putin dijo que no iba a permitir eso hoy, que no lo va a permitir. Entonces estamos en tiempos de guerra, no estamos ni siquiera en rumores de guerra. Y dice, se darán rumores de guerra. Nosotros estamos en guerra. Y esa guerra que comenzó en Oriente Medio, con 7 guerras en muchos países, desbaratando todas esas naciones, se ha continuado también allá en Yemen. Y esa guerra, señores, es también la guerra de la gran enfermedad famosa que brotó a finales del 2019, principios del 2020 y se esparció por todo el planeta Tierra. Esa guerra comienza así porque todo eso fue traer una quiebra mundial a todos los medianos y pequeños negocios que fueron cerrados porque no eran importantes, no eran esenciales, decían. Solo las grandes cadenas de supermercados, los grandes monstruos imperios transnacionales, esos sí eran importantes porque esos pertenecen a las grandes cúpulas, a las grandes élites. Entonces, hubo cierres, cuarentenas, una propaganda de miedo, de terror, que íbamos a morir, que íbamos a fallecer todo el planeta Tierra si no nos cuidábamos, si no nos quedábamos en casa. Y la cosa es que ahora, ¿dónde se fue esa bendita enfermedad? Ese pajarito que andaba ahí, ¿cómo lo llaman, verdad? En la gran corona, que lleva el nombre de corona. Bueno, ¿dónde está hoy? Se fue a pasear, se fue de vacaciones, ya no está en las propagandas. Ahora estamos en la guerra en Ucrania, donde se están desbaratando. Toda una nación está siendo desbaratada, pero están muriendo personas de ambos lados en cientos de miles de personas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Unos dicen, bueno, no, yo no me preocupo porque Jesucristo va a venir por la iglesia, y nos vamos a ir con Él. Pero si Jesús nos dio el Apocalipsis, nos enseña acerca de la guerra de Gog y Magog en el libro de Daniel y en tantos libros proféticos, nos habla en Mateo 24 de hambrunas, pestes. Las enfermedades son pestes, pestilencias, hambrunas, que con toda esta recesión y el alto costo del petróleo, los fertilizantes, los problemas del cambio climático, del recalentamiento global, se nos dice que viene un gran desabastecimiento de comida, de alimentos. De por sí ya hay altos costos de comida y ahora el clima tan cambiante que de repente hay sequías extremas, calores extremas como los que están aconteciendo ahorita en México y en todo el sur de los Estados Unidos. Y miramos todo este caos de protestas en muchos países, protestas violentas, una división y una polarización de bandos, donde un bando está confrontado contra otros y unos se acusan de racistas, otros de discursos de odio, racista, y bueno, unas palabras van, intolerantes, los extremos intolerantes, y toda una guerra. Pero esta no es una guerra entre ideologías de izquierda ni de derecha. Esta no es una guerra entre partidos políticos. Esta es una guerra entre el bien y el mal. Y si nosotros conocemos bien la palabra de Dios, si nosotros conocemos bien la palabra de Dios, si nosotros conocemos bien y leemos bien la palabra de Dios, ahí está escrito lo que es el bien y lo que es el mal. Ahí está escrita toda la voluntad de Dios para esta tierra, para la creación, lo que es pecado y lo que es bueno. Pero hoy hay quienes están tergiversándolo todo. Todo lo que la Biblia enseña como bueno, hoy se nos está imponiendo que lo que la Biblia dice bueno, el mundo dice esto es malo, con todos sus antivalores.
Y toda esta gente que a lo que dice la Biblia que es malo, ellos, no, eso es lo bueno. Esa Biblia no sirve. Ese Dios no sirve porque es un Dios cruel. ¿Por qué pueden atacar a los pobrecitos que nacieron con un cuerpo, pero que son otra persona en ese cuerpo? Y entonces ya no respetamos la biología, ya no respetamos el ADN, ya no respetamos la ciencia. Va lo que diga la propaganda, lo que se inventan y se sacan de la manga, porque es la nueva moda. Y entonces todos tenemos que aceptarla. Vienen tiempos más difíciles porque hoy siguió escalando la guerra. Ahora Estados Unidos también está rodeando, haciendo alianzas que ya las tenías desde siempre con Japón, con Tailandia, con Singapur, con Malasia, con Vietnam, con Corea del Sur, con Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los países asiáticos que no son muy amistosos con China están cerrando filas ahora a la par de unidos con Estados Unidos contra China comunista, ¿verdad? No nos vayamos tan lejos. Ahí es China comunista que está regida por un partido comunista declarado, donde Xi Jinping es el máximo líder, es la máxima autoridad, es el máximo poder. Y hace ejecuciones de quien se le oponga. El que se opone va al calabozo, va a la muerte. Entonces nosotros, comprendiendo esto, yo no quiero alarmar, quiero alertar, no alarmar. Nosotros los cristianos estamos en el bando ganador. Los hijos de Dios estamos en el bando que gana y que va a ganar siempre, porque estamos con el Dios Todopoderoso. Pero Dios ha tenido que permitir toda esta maldad que ha permitido, no es porque Él la creó, es porque el mundo se ha rebelado contra Dios, el mundo ha hecho lo que le ronca en gana, el mundo ha violado sus leyes, el mundo ha promovido la agenda de las tinieblas, de la maldad, de la oscuridad. Y los que somos la luz estamos allá atrincherados. Atrincherados. Los hijos de Dios estamos atrincherados. Atrincherados. Oramos, alabamos a Dios, gritamos en el culto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en la calle estamos amedrentados. Tenemos temor de hablar. Tenemos temor de decirle al que nos impone la agenda, esta agenda antibíblicas. Estamos atemorizados de enfrentarnos a ellos y decirles al pan, pan y al vino, vino, la sal, sal y el azúcar es azúcar. Y que no nos confundamos, porque hoy es el tiempo que Jesucristo levanta un ejército y lo va a levantar con los que tenga, que estén dispuestos a seguirlo a Él hasta las últimas consecuencias, porque Él dijo, para que tú seas mi discípulo, necesitas negarte a tus privilegios, a tus comodidades, a lo que te place, a lo que te da placer, para que entonces, negándote a ti mismo, agarres también tu cruz y me sigas a la batalla, a la guerra contra la maldad, peleando, haciendo el bien para combatir la maldad. Pero hacer el bien para combatir la maldad es estar activos, denunciando la injusticia, la maldad, la corrupción, la perversión sexual, la tergiversación de todo. ¿Verdad? Tenemos que estar denunciando, porque la palabra, Oseas, Miqueas, Zacarías, Esdras, los profetas, Elías, Eliseo, Jehú, David, Moisés, Abraham, todos eran grandes guerreros que denunciaban el pecado, denunciaban la maldad de los hombres y de los pueblos y de las naciones. Y cuando el pueblo de Israel se apartaba de los caminos de Dios, venía castigo, venía juicio, como hubo juicio cuando vino el gran diluvio, porque en el tiempo de Moisés estaba perdida la creación y Dios tuvo que traer un castigo. Ese castigo que cayó sobre la humanidad con el diluvio
mientras empezaban a subir las aguas, Noé y su familia iban escalando, iban subiendo en el arca. Mientras el mundo estaba siendo enjuiciado por Dios y castigado, el arca de Dios se iba suspendiendo sobre las aguas a tal punto que murió. Toda la humanidad fue exterminada por causa de su maldad y de su pecado. Pero el arca de Noé subió hasta lo más alto y cubrió hasta la más alta montaña del mundo. Pero Dios permitió 120 años de este predicador Noé para que predicara al mundo que venía un juicio. Nadie se burlaron de él, lo llamaron anticuado, lo llamaron hate speech, esa es la palabra famosa. Una persona que solo dice cosas que son de odio, porque esa palabra de Dios es odiosa. Ese Dios tuyo es odioso. Todo lo que nos quiere hacer, quitarnos nuestros derechos, nuestras libertades sexuales, nuestras libertades ideológicas, nuestras preferencias religiosas. Entonces ese Dios es bien malo porque es bien cuadrado. Sin embargo, cuando Dios le dice entren al arca porque ya viene el juicio, permitió como por varios días, 7, no sé cuántos días, y le dijo, deja la puerta abierta, entren y dejen la puerta abierta para aquellos que quieran entrar. Nadie entró, solo la familia de Noé. Hubo ese tiempo de gracia que es ahorita todavía para los que se arrepientan de haberse burlado de Noé, de haberse burlado de Dios, de haberse burlado de los que predican el evangelio con autoridad, con pasión, con compromiso, con convicción, con oración y ayuno, que oran, interceden, se desvelan y van y vienen y se sacrifican. Muchos se están burlando como se burlaron de Noé, de todos los que andamos haciendo esta labor de predicar el evangelio. Pero no importa, son ustedes los que, si no se deciden por seguir a Dios, por seguir los caminos de Jesús, van a ser destruidos con juicio. Y ustedes dicen, nosotros vamos a ganarle a Dios, nosotros vamos a juntarnos todos contra Dios. A Dios nadie le ha ganado hasta el día de hoy, y no le van a ganar a su iglesia, porque el arca de Dios va a suspender a su iglesia en el aire, la va a suspender por encima de las superficies del agua. Unos hubieran dicho, bueno, con todo lo que ya hizo Noé, se van a arrepentir muchos porque Dios les dio misericordia para que se arrepientan. No, no se arrepintieron. ¿Y qué pasó en Sodoma y Gomorra con Lot? Abraham tuvo que interceder porque estaba perdida. Esas Sodoma y Gomorra estaban perdidas y ahí vivía el primo de Lot. ¿Y qué pasa? Dios intercede por las ciudades para que no las destruya Dios, pero el pecado es tan grande que Dios tiene que castigarlas con juicio de fuego y azufre. Pero Dios a través de Abraham también salva a Lot y salva a sus hijas, pero no se salva a su mujer porque su mujer quería vivir en Sodoma y Gomorra. Ya estaba encantada con la vanidad humana, con los placeres humanos. Y muchos estamos distraídos en demasiados placeres humanos, en lo bonito, en ir a pasear, en ir a entretenernos, en pasarla bien, pero no sacrificarnos por Dios, no sacrificarnos por Jesús. Pero así miramos. Y así es la historia de Dios, que cuando los tiempos se ponen terribles, donde hay contaminación moral, donde hay corrupción moral, donde hay injusticias, donde hay maldad como la de la pedofilia, el tráfico de niños y niñas, que son millones de niños y millones traficados a través de los años, y traficados, violados, abusados. Dios ya vienen sus ángeles a ejecutar el juicio contra esta maldad, contra toda esta perversidad, contra toda esta violencia, guerras, muerte, corrupción.
Y hoy les estoy haciendo un llamado a que se arrepientan, porque los que somos la iglesia vamos a ir en el arca. Mientras el mundo perece, la iglesia será levantada, suspendida, y será exaltada la iglesia del Cordero, que triunfará con gran victoria, que tendrá ropas blancas, que será digna, porque es una iglesia guerrera de militares, de un ejército de Dios, predicando en tiempo y en fuera de tiempo, orando, intercediendo, guerreando. No es fácil. Yo he tenido momentos en los que me he sentido a veces triste con tanta maldad, con tanto dolor que veo. A veces me he sentido atribulado, deprimido, pero Dios es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Escuchar, cantar alabanzas, orar, guerrear, ayunar, leer la palabra de Dios, escuchar hombres ungidos por Dios predicar. Me cargo la batería y vuelvo a la batalla. Porque esta batalla es hasta las últimas consecuencias. Y no puedes estar haciéndote loco, ignorando que todo se está cumpliendo ya. La inmoralidad sexual, dice Jesús que la ciencia se avanzaría. De hecho, hay robots que son más inteligentes que los seres humanos, que aprenden más rápido que nosotros, y máquinas que hacen un trabajo mucho mejor que los seres humanos, prácticamente sin cometer errores, cuando los humanos sí cometemos errores. Entonces, todas estas computadoras, megacomputadoras sofisticadas, la inteligencia artificial, todas estas ciencias quantum, microchips, que son tan diminutos y tan microscópicos y tan pequeños, que son más pequeños que un pedacito de nuestro ADN, que es microscópico. Y eso va montado en plataformitas de selenio. Y bueno, y así se fabrican. Nos las pueden estar metiendo aquí, miren. Todos esos microchips para después gobernarnos a través de esos. Nos lo pueden poner en aquellas cosas que nos vienen poniendo. Ahí puede venir. Ahora no tienen que venir, aquí te lo voy a poner o aquí te lo voy a poner. Nos lo pueden poner en el mismo sistema sanguíneo. A través de una de las famosas, aquellas que nos ponen en los brazos. Así que tengamos cuidado, porque Satanás es muy astuto. Es el padre de la mentira, el engañador. Y demasiados en la iglesia están acobardados, atemorizados y no hablan. Miren, la guerra va a seguir escalando. Además de que ya Rusia está toda rodeada y ahora Ucrania, Zelensky, con otros dos firman el documento de petición para unirse a la OTAN. También, además de esa área toda rodeada con bases militares, también la OTAN tiene rodeada, Estados Unidos tiene rodeada también a China continental, China comunista. Y las tensiones van escalando. Cuando hay crisis económica mundial vienen las guerras. Esa es la justificación para que nadie se acuerde de la crisis económica, porque de todas maneras estamos en guerra y demasiados están muriendo. Segunda guerra mundial y Segunda Guerra Mundial. Vienen después de crisis espantosas económicas, tensiones geopolíticas, geoeconómicas, y ahorita estamos en la peor de todas, creo yo. Porque las armas que hay hoy no existían antes. El nivel de peligrosidad de las armas con las que hoy se cuentan no solo es bombas de hidrógeno, bombas nucleares, no, misiles hipersónicos. También están los rayos láser que viajan a la velocidad de la luz. Entonces nosotros estamos en la labor de orar y de guerrear y de estar comprometidos con Dios. Así que oremos. Padre bendito, venimos delante de tu presencia para pedirte ayuda, para pedirte auxilio. Padre, en tiempos de ansiedad, en tiempos de preocupaciones, en tiempos de tanta, Señor, calamidad en el mundo, tragedias, migraciones masivas, en tiempos de violencia, muerte, con las guerras, con estas pandemias benditas, Señor, que no hacen nada bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Derrama tu Santo Espíritu. Derrama tu Santo Espíritu, Señor. Derrama tu Santo Espíritu.
Llénanos de tu presencia y derrama tu Santo Espíritu sobre todo el mundo, Señor, sobre la humanidad, para los que te van a recibir, Señor, que se activen para servirte, para adorarte, para cantarte, alabarte, para, Señor, predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, utilizando todos los medios posibles, por Padre, porque una palabra, un versículo bíblico que se publique en las redes a favor de tu misión, a favor de tu mandato, de la gran comisión de ir y predicar el evangelio, que todos nos involucremos, Padre bendito, en predicar el evangelio. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, cúbrenos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cubre a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Señor, derrama de tu presencia en nuestras vidas. Carga nuestras baterías, Señor, porque yo cuando predico es cuando más se me cargan las baterías. Por eso yo soy un predicador de las redes sociales, predicador de las calles, de los parques, de las casitas, de las pequeñas zonas rurales, de los barrios, Señor. Bendito Señor, porque cuando yo predico, cargo mis baterías. Cuando yo oro, cuando yo predico tu palabra, se cargan mis baterías espirituales y traes a mi corazón fortaleza, traes esperanza y viene el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Cuando predico, no cuando reculo, no cuando me escondo, no cuando tengo miedo, Señor, sino cuando predico tu verdad. Cuando predico la salvación de tu reino, la salvación por Jesucristo, el Señor que murió por nosotros, que no se acobardó ante la muerte, que no se intimidó ante la muerte violenta de tortura, Señor, no se